por la infinita gracia de Dios, pues están aquí. Así de pie vamos a leer Daniel capítulo número 12, versículo número 2. Daniel capítulo número 12, versículo 2. Abra su Biblia, vaya a su Biblia, es importante que usted pueda pues revisar, ¿no?, lo que la Biblia dice. Vamos a iniciar, hermanos, una nueva serie. Esperamos que esta serie, de verdad, hermanos, nos ayude muchísimo y nos pueda dar el conocimiento necesario, el cual necesitamos, por supuesto, para hacer siempre una defensa de la buena escritura. Y vamos a estar hablando, hermanos, sobre la eternidad del hombre después de la muerte. Es decir, ¿qué va a pasar después de que usted y yo partamos del mundo? ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Vamos a mirar también más adelante el lugar intermedio. Si se le conoce en la teología, el lugar intermedio. Entonces leamos Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Puede usted sentarse? Le recuerdo, hermanos, que esta enseñanza va a estar amparada primero en la Biblia, por supuesto, y segundo en nuestra confesión de fe de Londres, 1689. Ese será nuestro apoyo también. Ahora bien, hermanas, es importante dejar claro, mi amada iglesia del Señor, que todos los hombres, es decir, varones y mujeres, sin excepción, tendrán un día que morir, ya sean ricos o pobres, jóvenes o viejos, niños, y que después de cerrar sus ojos en esta vida, pasarán, según las Escrituras, a abrir sus ojos. Algunos lo harán, de acuerdo al texto que hemos leído, para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Ojo, hermanos, porque este versículo es un versículo muy amplio y nos da muchas cosas para poder hablar. Morir, si diéramos una definición de morir, podríamos decir que morir es el cese definitivo de las funciones vitales que mantienen con vida a un organismo. Le quiero volver a repetir: morir es el cese definitivo de las funciones vitales que mantiene con vida a un organismo. Eso es morir. Por eso en esta mañana y por algunos minutos estaremos estudiando la primera parte sobre la eternidad del hombre después de la muerte. Ahora bien, es importante aclarar que hay un deseo personal, y el deseo es que nuestro Señor, por medio de su Santo Espíritu, obre en su vida para que usted pueda tener este tema un poco más claro, que no tenga usted temor de la muerte, sino que al contrario, usted pueda regozarse, porque aquellos que vivimos para el Señor, aquellos que honramos al Señor, aquellos que buscamos al Señor, pues estaremos con el Señor. Pero aquellos que un día se levanten para vergüenza y confusión perpetua, en ellos si habrá confusión, y en ellos, cuando abran sus ojos, se habrán dado cuenta de la tragedia, ¿cierto?,
por no haber vivido para Cristo. Y nadie tendrá ningún tipo de excusa. Pero, hermanos, sobre todo mi interés es que el nombre de Cristo sea exaltado. Que el Señor sea glorificado en esta mañana. Que la gracia y el poder del Señor, por medio de su Espíritu, nos ayude. Vamos a mirar, hermanos, hoy y este punto lo quise hacer en forma de pregunta, y es este: ¿qué sucede con el cuerpo de un ser humano cuando muere? ¿Qué sucede? Vamos a verlo en la parte médica, qué dicen los médicos, pero también, por supuesto, qué es lo que nos interesa, qué dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo de un ser humano cuando muere? De acuerdo a la medicina, tras el cese de los signos vitales del cuerpo humano, en ese mismo instante, cuando eso pasa, inicia algo que se le conoce como el proceso biológico y químico irreversible. Así se le conoce. El proceso biológico y químico irreversible. Pero ¿qué sucede en este proceso? Lo primero, se detiene el corazón. Eso es lo primero que pasa, el corazón se detiene. El corazón se para. Además de eso, se detiene la circulación y la oxigenación. En el proceso biológico cuando alguien muere. Y en ese proceso se da paso a algo llamado autólisis o autólisis, con tilde en AO, por supuesto. Autólisis celular. ¿Y qué significa la autólisis celular? Que sin oxígeno, las células liberan enzimas, pero esas enzimas son destructivas y además de eso se autodisuelven. Imagínense el proceso tan glorioso, y esto pues es providencia de Dios, ¿no? Que el mismo cuerpo haga ese proceso. O sea, aún ahí vemos nosotros la mano poderosa del Señor. Pero también empiezan a suceder unos cambios físicos. ¿Cuáles son esos cambios físicos? Por ejemplo, la persona que fallece, inmediatamente su tez se pone pálida. Su cuerpo, más o menos de 2 a 3 horas, su cuerpo se pone rígido, que iba a buscar otra palabra. Finalmente, después de las 3 horas que sucede esto que ya le he dicho, el cuerpo comienza a descomponerse gradualmente, comenzando por sus tejidos, comienza a descomponerse. A eso se le conoce como la descomposición gradual de los tejidos. Entonces mire que es maravilloso ver cómo el Señor tiene todo previamente decretado, organizado, que esas enzimas que son destructivas comienzan a, como por dentro, a dañar, ¿cierto? A destruir el cuerpo. Eso es lo que pasa en el momento de que alguien muere. Y un día, usted y yo pasaremos por eso. Las Sagradas Escrituras son muy claras frente a este acontecimiento que sucederá, a nuestro cuerpo después de morir. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Primero, los cuerpos de los hombres, después de ese proceso, los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven corrupción. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y verán corrupción. Lea conmigo Génesis capítulo número 3, versículo 19. Génesis capítulo 3, 19.
Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Esta última frase, pues polvo eres y al polvo volverás, se debe entender, hermanos, de esta forma. Allí el Señor nos recuerda que los seres humanos somos frágiles y además nuestra existencia depende por completo, ¿sabe de qué? Del aliento de Dios. Entonces, mire que usted puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, colocarse botox para no envejecer, hacer todo el deporte, que es muy bueno hacer deporte, pero aún así su cuerpo va a envejecer. Su cuerpo se va a cansar, su cuerpo o nuestro cuerpo tiene que seguir el conducto regular, ¿cierto? Que él mismo determina. Por eso, hermanos, nunca se le olvide a usted que por más cosas que Dios le permita hacer a usted y a mí, nosotros somos frágiles. Y en cualquier momento podemos morir, podemos partir del mundo. Por eso, hermanos, miren, sirvámosle al Señor. Sirvámosle al Señor hasta el último día de nuestra vida. No nos cansemos, hermanos, no desmayemos, no nos desanimemos por nada, hermanos, pero sirvamos al Señor, porque finalmente, hermanos, no sabemos si en unas horas, si mañana, si este año, si el otro año, cuando el Señor quiera, partamos de este mundo. Sirvamos al Señor con ahínco, con gracia. Es aquí donde debemos, hermanos, recordar algo muy importante. Vea, por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, todos los hombres, sin excepción, fuimos condenados a morir. Todos, hermanos. Miren, acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17, y allí lo vamos a ver. Génesis capítulo número 2, versículo del 15 al 17. Miren lo que dice la palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas, aquí está la advertencia, ¿no? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Y eso fue lo que pasó. Por eso, hermanos, hoy en día el ser humano debe morir, porque todavía ese pecado, todavía esa transgresión está en nosotros. Ahora, el único que pudo vencer la muerte fue el Señor Jesucristo, y ese es el último enemigo que vamos a vencer, la muerte, porque después resucitaremos. Maravilloso, ¿cierto? Romanos 5:12, vaya conmigo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos que pecaron. Entonces mire que ahí no se está haciendo ninguna excepción, ni siquiera con los bebés que están en el vientre, sino que todos son pecadores. Todos necesitan a Cristo, todos necesitamos al Señor, todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos vivir para el Señor, hermanos. Por eso vuelvo y le digo, aliéntese hoy tu corazón y el mío con estas palabras, hermanos. Un día ya dejaremos las cargas en este mundo, la angustia, la tristeza, el dolor, y simplemente estaremos con el Señor. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto esta primera parte, ¿qué va a pasar cuando muramos?
¿Qué dice la Biblia? Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y verán corrupción. Vamos a ver el punto número 2 o el punto número B, más bien. Y es este: en el sepulcro su cuerpo verá corrupción. En el sepulcro su cuerpo verá corrupción. Acompáñenme a Hechos 13:36. Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Y vio corrupción. Estamos en Hechos 13:36. La palabra corrupción nos ayudará, hermanos, aquí a entender el proceso llamado putrefacción que vivirá el ser humano. Este proceso, hermanos, ¿cómo es? Las bacterias naturales del cuerpo, de los que están dentro de su cuerpo y en su cuerpo, y además de eso los microorganismos van a comenzar a descomponer los tejidos blandos y se van a empezar a liberar gases. A eso se le conoce como el proceso de putrefacción. Cuando uno dice, uy, caramba, o usted ha escuchado esa frase que de pronto hemos dicho que el ser humano después de muerto huele terrible, porque los gases comienzan a liberarse y empieza este proceso. Ahora, hermanos, esta es nuestra realidad. ¿Le puede aplicarse loción, olerá rico en vida? Pero cuando estemos en el ataúd, se debe hacer otro proceso. Ahora, hermanos, ¿por qué vamos a morir? Por el pecado, hermanos. La culpa, el pecado. Y recuerde algo, el pecado separa al hombre de Dios. Por otro lado, hermanos, debo aclarar que el texto que hemos leído allí en Hechos habla de David. David pasó por este proceso. David. Pero debo aclarar también que como nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario venció la muerte, pagó el gran precio, un precio que realmente vale mucho, pues el cuerpo del Señor no se descompuso. El cuerpo del Señor no pasó por ese proceso. Por eso ese texto, que también está en el Antiguo Testamento, nos lo muestra. ¿Sí? El Señor, claro, fue a la tumba, pero el Señor no se descompuso. Él no tuvo ese proceso que usted y yo sí tendremos. Ahora, los salmos lo enseñan. Vamos a ver solamente uno. Salmos 16:10. Este es un salmo mesiánico hablando de Cristo. Salmos 16:10. Dice: porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. O sea, el cuerpo se descomponga. Lo que está diciendo allí el salmista. Hermanos, quiero terminar con esto. Pónganme cuidado. Hemos visto entonces, hermanos, lo que va a pasar médicamente y lo que la Biblia enseña cuando cerremos nuestros ojos, ¿cierto? Ya lo vimos. De una forma muy práctica, muy sencilla, y eso es lo que va a pasar, hermanos. El problema no es morir. O sea, usted no vea la muerte como un problema. Porque es que si lo vemos así, pues estamos diciendo que Dios no tiene ni siquiera esa gracia especial en la muerte. Tener cuidado. ¿Sí? El problema no es la muerte. O que nuestro cuerpo se descomponga. Todos lo haremos, sin excepción, a no ser que usted y yo estemos en el momento de la segunda venida de Cristo, ¿no? La única excepción a la regla.
El problema, entonces, no es morir. El problema, ¿cuál es? Morir sin Cristo. Ese es el problema. Morir no. Morir sin Cristo. Morir sin haber vivido para Él. Haber muerto sin haber disfrutado de su gracia y de su misericordia. Ese sí va a ser el problema. Porque los que mueran de esta manera entrarán a un tormento eterno. Y eso es lo que tenemos que predicar. Esta enseñanza, ustedes saben que va a estar disponible para que la compartan. Cristo, de acuerdo a la Escritura, es la primicia. Es decir, Cristo fue el primero de aquellos que un día vamos a resucitar también para gloria, pero otros también van a resucitar para perdición. Y la única manera que podemos disfrutar de una eternidad con Cristo, ¿sabe cuál es? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y que usted predique el Evangelio. Y que yo también lo haga. Mire, hermanos, no es decirle a la gente vaya a la iglesia. Eso es una muy mala enseñanza. Se oye muy bonito. Tampoco decirle venga porque el domingo vamos a almorzar. No, es entender, hermanos, que el Señor tiene un momento claro para todo, ¿cierto? O sea, el día de su nacimiento y el mío, ya lo sabemos. El día de la muerte no, pero el Señor sí lo tiene claro. El Señor sabe cuándo vamos a morir, qué día, a qué horas, en qué circunstancias. Ahora, quiero preguntarte, y aquí voy a finalizar. Si hoy fuera tu último día en esta tierra, y fuera mi último día, por supuesto, ¿estaríamos seguros de nuestra eternidad con Cristo? Pregúntese. Si hoy el Señor ya no te va a permitir vivir más, o sea, usted ya tiene planes para esta semana, deshágalos. Usted tiene una agenda, deshágala. Porque no la va a ver, no la va a disfrutar. Quería usted viajar en diciembre, ya no lo va a hacer. Si hoy fuera ese último día en esta tierra, ¿estaría usted seguro? Yo estaría seguro de que cerraríamos nuestros ojos y lo primero que vamos a ver es a Cristo. ¿Qué piensa usted? Muy bien. Póngase de pie y vamos a orar. Señor amado, aquí estamos delante de ti, siempre gozosos y agradecidos de todo lo que tú nos permites tener. Señor amado, hoy te pedimos que nos ayudes a entender y ver la profundidad de este tema. Van a ocurrir cambios cuando mi cuerpo y en este caso mi corazón se quede quieto. Y quizás muchos llorarán, otros tendrán que buscar la forma o los papeles o lo que sea, pero nada de eso se va a comparar con el momento en que abramos nuestros ojos y te veamos a ti y tú nos digas, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz ese día, ese momento, abrazarte y nunca más querer despegarnos de ti. Pero mientras que estamos aquí, permítanos predicar, permítanos que nuestros familiares puedan venir a Cristo, que ellos entiendan que va a haber una eternidad terrible sin ti. Por eso, Dios, oramos por nuestros padres, hermanos, sobrinos, primos, amigos,
vecinos que no te conocen, para que un día te puedan conocer, que nuestro testimonio sea claro, Señor, y realmente elocuente. Ayúdanos, Padre, y perdónanos por todo lo malo que hacemos. Hoy nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado y te pedimos, bendito Dios, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos.